Capítulo 92. Cómo nuestro capitán saltó a ver la Ciudad de México y el Tlatelulco, que es la plaza mayor, y el gran CU de su Huichilobos, y lo que más pasó. Como había ya 4 días que estábamos en México, y no salía el capitán ni ninguno de nosotros de los aposentos, exceptos a las casas y huertas, nos dijo Cortés que sería bien ir a la plaza mayor a ver el gran adoratorio de su Huichilobos, y que quería envialle a decir al gran Montezuma que lo tuviese por bien. Y para ello envió por mensajero a Jerónimo de Aguilar y a doña Marina, e con ellos a un pajecillo de nuestro capitán, que entendía ya algo de la lengua, que se decía Orteguilla, y el Montezuma. Como lo supo, envió a decir que fuésemos mucho en buen hora, y por otra parte temió no lo fuésemos a hacer algún deshonor a sus dioses, y acordó de ir él en persona con muchos de sus principales, y en sus ricas andas salió de sus palacios hasta la mitad del camino, y cabe unos adoratorios se apeó de las andas, porque tenía por gran deshonor de sus ídolos ir hasta su casa e adoratorio de aquella manera, y no ir a pie, y llevábanle del brazo grandes principales, e iban delante del Montezuma señores de vasallos. Y llevaban 2 bastones como cetros alzados en alto, que era señal que iba allí el gran Montezuma, y cuando iba en las andas llevaba una varita, la media de oro y media de palo, levantada como vara de justicia, y así se fue y subió en su gran CU, acompañado de muchos papas, y comenzó a zahumar y hacer otras ceremonias al Huichilobos. Dejemos al Montezuma, que ya había ido adelante, como dicho tengo, y volvamos a Cortés y a nuestros capitanes y soldados, como siempre teníamos por costumbre de noche y de día estar armados, y así nos vía estar el Montezuma, y cuando lo íbamos a ver no lo teníamos por cosa nueva. Digo esto porque a caballo nuestro capitán, con todos los más que tenían caballos y la más parte de nuestros soldados, muy apercebidos fuimos al Tlatelulco, e iban muchos caciques que el Montezuma envió para que nos acompañasen. Y cuando llegamos a la gran plaza que se dice el Tlatelulco, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había y del gran concierto y regimiento que en todo tenían, y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaban por sí, y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas, y plumas y mantas y cosas labradas, y otras mercaderías, esclavos y esclavas. Digo que traían tantos a vender a aquella gran plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, traían los atados en unas varas largas, con collares a los pescuezos porque no se les huyesen, y otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más vasta, algodón, otras cosas de hilo torcido, y cacahuateros que vendían cacao. Y de esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España, puesto que por su concierto, de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se facen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por sí, así estaban en esta gran plaza, y los que vendían mantas de nequén y sogas, y cotaras, que son los zapatos que calzan y hacen de nequén y de las raíces del mismo árbol muy dulces cocidas. Y otras zarrabasterías que sacan del mismo árbol. Todo estaba a una parte de la plaza en su lugar señalado, y cueros de tigres, de leonas y de nutrias, y de adibes y de venados y de otras alimañas, tejones gatos monteses, dellos adobados y otros sin adobar. Estaban en otra parte otros géneros de cosas mercaderías. Pasemos adelante, y digamos de los que vendían frisoles y chía y otras legumbres hierbas a otra parte. Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, liebres, venados y anadones, perrillos y otras cosas de este arte a su parte de la plaza. Digamos de las fruteras, de las que vendían cosas cocidas, mazamorreras y mal cocinado, también a su parte. Puesto todo género de loza hecha de 1000 maneras, desde tinajas grandes y jarrillos chicos que estaban por sí aparte, y también los que vendían miel y melcochas y otras golosinas que hacían, como nuegados. Pues los que vendían madera, tablas, cunas viejas, tajos bancos, todo por sí. Vamos a los que vendían leña, acote e otras cosas de esta manera. ¿Qué quieren más que diga? Que hablando con acato, también vendían canoas llenas de yenda de hombres que tenían en los esteros cerca de la plaza, y esto era para hacer o para curtir cueros que sin ella decían que no se hacían buenos. Bien tengo entendido que algunos se reirán de esto, pues digo que es así. Y más digo que tenían por costumbre que en todos los caminos que tenían hechos de cañas o paja o hierbas porque no los viesen los que pasasen por ellos, y allí se metían si tenían ganas de purgar los vientres porque no se les perdiese aquella suciedad.
¿Para qué gasto ya tantas palabras de lo que vendían en aquella gran plaza? Porque es para no acabar tan presto de contar por menudo todas las cosas, sino que papel, que en esta tierra llaman amatel, y unos cañutos de olores con liquidámbar, llenos de tabaco, y otros ungüentos amarillos, y cosa de este arte vendían por sí. Vendían mucha grana debajo de los portales que estaban en aquella gran plaza, o había muchos herbolarios y mercaderías de otra manera, y tenían allí sus casas donde juzgaban 3 jueces y otros como alguaciles ejecutores que miraban las mercaderías. Olvidados mi había la sal y los que hacían navajas de pedernal, y de cómo las sacaban de la misma piedra. Pues pescaderas y otros que vendían unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna que se cuaja y hacen panes de helo que tienen un sabor a manera de queso, y vendían hachas de latón y cobre y estaño, y jícaras y unos jarros muy pintados de madera hechos. Ya querría haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendían, porque eran tantas y de tan diversas calidades que para que lo acabáramos de ver e inquirir era necesario más espacio, que, como la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, que en un día no se podía ver todo, y fuimos al gran CU, ya que íbamos cerca de sus grandes patios, antes de salir de la misma plaza estaban otros muchos mercaderes que según dijeron, era que tenían a vender oro en granos como lo sacan de las minas. Metido el oro en unos cañutillos delgados de los de ansarones de la tierra, así blancos porque se pareciese el oro por de fuera, y por el largor y gordor de los cañutillos tenían entre ellos su cuenta qué tantas mantas o qué yiquipiles de cacao valía, o qué esclavos o otra cualquier cosa a que lo trocaban. Así dejamos la gran plaza sin más la ver, y llegamos a los grandes patios y cercas donde estaba el gran CU, y tenía antes de llegar a él un gran circuito de patios que me parece que eran mayores que la plaza que hay en Salamanca, y con 2 cercas alrededor de cal y canto, y el mismo palio y sitio todo empedrado de piedras grandes de losas blancas y muy lisas, y a donde no había de aquellas piedras, estaba encalado y bruñido, y todo muy limpio, que no hallaran una paja ni polvo en todo él. Y cuando llegamos cerca del gran CU, antes que subiésemos ninguna grada del, envió el gran Montezuma desde arriba, donde estaba haciendo sacrificios, 6 papas y 2 principales para que acompañasen a nuestro capitán Cortés, y al subir de las gradas, que eran 114, le iban a tomar de los brazos para le ayudar a subir, creyendo que se cansaría, como ayudaban a subir a su señor Montezuma, y Cortés no quiso que llegasen a él, y como subimos a lo alto del gran CU, en una placeta que arriba se hacía, a donde tenían un espacio como andamios, y en ellos puestas unas grandes piedras a donde ponían los tristes indios para sacrificar, allí había un gran bulto como de dragón e otras malas figuras, y mucha sangre derramada de aquel día. Así como llegamos, salió el gran Montezuma de un adoratorio donde estaban sus malditos ídolos que era en lo alto del gran CU, y vinieron con él 2 papas, y con mucho acato que hicieron a Cortés y a todos nosotros le dijo: «Cansado estaréis, señor Malinche, de subir a este nuestro gran templo». Y Cortés le dijo con nuestras lenguas que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. Y luego le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las más ciudades que había dentro en el agua, otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma laguna, y que si no había visto bien su gran plaza, que desde allí la podría ver muy mejor, y así lo estuvimos mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto, que todo lo señoreaba, y de allí vimos las 3 calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos 4 días había, y la de Ticuna, que fue por donde después de ahí a 8 meses salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate, cuando Cuetlahuaca, nuevo señor, nos echó de la ciudad, como adelante diremos, y la de Tepeaquilla, y víamos el agua dulce que venía de Chapultepeque, de que se proveía la ciudad, y en aquellas 3 calzadas las puentes que tenían hechas de trecho a trecho, por donde entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra. Víamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos o otras que venían con cargas y mercaderías, y víamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demás ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas que tenían hechas de madera o en canoas, y víamos en aquellas ciudades cues e adoratorios a manera de torres e fortalezas, y todas blanqueando, que era cosa de admiración, y las casas de azuteas, y en las calzadas otras torrecillas e adoratorios que eran como fortalezas.
Y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y el zumbido de las voces y palabras que allí había, sonaba más que de una legua. Y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto, y tamuña y llena de tanta gente, no la habían visto. Dejemos esto, y volvamos a nuestro capitán, que dijo a Fray Bartolomé de Olmedo, ya otras veces por mí nombrado, que allí se halló. Paréceme, señor padre, que será bien que demos un tiento a Montezuma sobre que nos deje hacer aquí nuestra iglesia, y el padre dijo que sería bien si aprovechéis, mas que le parecía que no era cosa convenible hablar en tal tiempo, que no vía al Montezuma de arte que en tal cosa concediese. Y luego nuestro Cortés dijo al Montezuma, con doña Marina, la lengua, muy gran señor es vuestra majestad. Y de mucho más es merecedor. Hemos holgado de ver vuestras ciudades. Lo que os pido por merced es que pues estamos aquí en este vuestro templo, que nos mostréis vuestros dioses y teules. Y Montezuma dijo que primero hablaría con sus grandes papas, y luego que con ellos hubo hablado, dijo que entrásemos en una torrecilla e apartamiento u manera de sala, donde estaban dos como altares con muy ricas tablazones encima del techo, e en cada altar estaban dos bultos como de gigante, de muy altos cuerpos y muy gordos, y el primero que estaba a la mano derecha decían que era el de Huichilobos, su dios de la guerra, y tenía la cara y rostro muy ancho, y los ojos disformes e espantables, y en todo el cuerpo tanta de la pedrería e oro y perlas e aljófar pegado con engrudo, que hacen en esta tierra de unas como de raíces, que todo el cuerpo y cabeza estaba lleno de helo, y ceñido al cuerpo unas a manera de grandes culebras hechas de oro y pedrería, y en una mano tenía un arco y en otra unas flechas. E a otro ídolo pequeño que allí cabe él estaba, que decían era su paje, le tenía una lanza no larga y una rodela muy rica de oro o pedrería, e tenía puestos al cuello el Huichilobos unas caras de indios y otros como corazones de los mismos indios, y estos de oro y dedos de plata con mucha pedrería azules. Y estaban allí unos braseros con incienso, que es su copal, y con 3 corazones de indios de aquel día sacrificados, se quemaban, y con el humo y copal le habían hecho aquel sacrificio. Y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañadas y negras de costras de sangre. Y asimismo el suelo, que todo gedía muy malamente. Luego vimos a la otra parte de la mano izquierda estar el otro gran bulto del altor del Huichilobos, y tenía un rostro como de oso y unos ojos que le relumbraban, hechos de sus espejos, que se dice Tezcat, y el cuerpo con ricas piedras pegadas según y de la manera del otro su Huichilobos. Porque, según decían, entrambos eran hermanos, y este Tezcatepuca era el dios de los infiernos, y tenía cargo de las ánimas de los mexicanos, y tenía ceñidas al cuerpo unas figuras como diablillos chicos, y las colas de ellos como sierpes. Y tenía en las paredes tantas costras de sangre y el suelo todo bañado de helo, que en los mataderos de Castilla no había tanto hedor, y allá le tenían presentado 5 corazones de aquel día sacrificados. Y en lo más alto de todo el CU estaba otra concavidad muy ricamente labrada la madera de la, y estaba otro bulto como de medio hombre y medio lagarto, todo lleno de piedras ricas y la mitad del enmantado. Este decían que la mitad de él estaba lleno de todas las semillas que había en toda la tierra, y decían que era el dios de las sementeras y frutas, no se me acuerda el nombre de él, y todo estaba lleno de sangre, así paredes como altar, y era tanto el hedor, que no víamos la hora de salirnos afuera, y allí tenían un tambor muy grande en demasía, que cuando le tañían el sonido de él era tan triste y de tal manera como dicen instrumento de los infiernos, y más de 2 leguas de allí se oía. Y decían que los cueros de aquel atambor eran de sierpes muy grandes. En aquella placeta tenían tantas cosas muy diabólicas de ver, de bocinas y trompetillas y Nava Jones, y muchos corazones de indios que habían quemado, con que zahumaban aquellos sus ídolos, y todo cuajado de sangre, y tenían tanto, que los doy a la maldición, y como todo gedía a carnicería, no víamos la hora de quitarnos de tan mal hedor y peor vista. Y nuestro capitán dijo a Montezuma con nuestra lengua como medio riendo: Señor Montezuma, no sé yo cómo un tan gran señor y sabio varón como vuestra majestad es, no haya coligido en su pensamiento cómo no son estos vuestros ídolos dioses, sino cosas malas que se llaman diablos.
Y para que vuestra majestad lo conozca y todos sus papas lo vean claro, hacedme una merced, que halláis por bien que en lo alto de esta torre pongamos una cruz, y en una parte de estos adoratorios donde están vuestros Huichilobos y Tezcatepuca, haremos un apartado donde pongamos una imagen de Nuestra Señora, la cual imagen ya el Montezuma la había visto, y veréis el temor que de lo tienen esos ídolos que os tienen engañados. Y el Montezuma respondió medio enojado, y 2 papas que con él estaban mostraron malas señales. Y dijo: Señor Malinche, si tal deshonor como has dicho creyera que habías de decir, no te mostrara mis dioses. Aquestos tenemos por muy buenos, y ellos dan salud y aguas y buenas sementeras, temporales y vitorias, y cuanto queremos, tenemos los de adorar y sacrificar. Lo que os ruego es que no se digan otras palabras en su deshonor. Y como aquello le oyó nuestro capitán, y tan alterado, no le replicó más en ello, y con cara alegre le dijo: Hora es que vuestra majestad y nosotros nos vamos. Y el Montezuma respondió que era bien, que porque él tenía que rezar e hacer ciertos sacrificios en recompensa del Gratlatrucol, que quiere decir pecado que había hecho en dejarnos subir en su gran ceu e ser causa de que nos dejase ver sus dioses, del deshonor que les hicimos en decir mal de ellos. Que antes que se fuese que lo había de rezar e adorar. Y Cortés le dijo: Pues que así es, perdone, señor. Luego nos bajamos las gradas abajo, y como eran 114, algunos de nuestros soldados estaban malos de bubas o humores, les dolieron los muslos de bajar. Y dejaré de hablar de su adoratorio, y diré lo que me parece del circuito y manera que tenía. Y si no lo dijere tan al natural como era, no se maravillen, porque en aquel tiempo tenía otro pensamiento de entender en lo que traíamos entre manos, que era en lo militar y lo que mi capitán Cortés me mandaba, y no en hacer relaciones. Volvamos a nuestra materia. Paréceme que el circuito del gran CU sería de 6 muy grandes solares de los que dan en esta tierra, y desde abajo hasta arriba, a donde estaba una torrecilla, allí estaban sus ídolos, va estrechando, y en medio del alto CU hasta lo más alto de él van 5 concavidades a manera de barbacanas y descubiertas sin mamparos, y porque hay muchos cues pintados en reposteros de conquistadores, en uno que yo tengo, que cualquiera de ellos al que los ha visto podrá colegir la manera que tenían por de fuera. Mas lo que yo vi y entendí, Edelo hubo fama en aquellos tiempos que fundaron aquel gran CU, en el cimiento de él habían ofrecido de todos los vecinos de aquella gran ciudad oro plata y aljófar piedras ricas, que le habían bañado con mucha sangre de indios que sacrificaron, que habían tomado en las guerras, y de toda manera de diversidad de semillas que había en toda la tierra, porque les diesen sus ídolos victorias riquezas y muchos frutos. Dirán ahora algunos lectores muy curiosos que cómo pudimos alcanzar a saber que en el cimiento de aquel gran CU echaron oro y plata piedras de chalchihuis ricas y semillas, y lo rociaban con sangre humana de indios que sacrificaban, habiendo sobre 1000 años que se fabricó y se hizo. A esto doy por respuesta que desde que ganamos aquella fuerte y gran ciudad y se repartieron los solares, que luego propusimos que en aquel gran CU habíamos de hacer la iglesia de nuestro patrón guiador señor Santiago, cupo mucha parte de solar del alto CU para el solar de la Santa Iglesia, y cuando abrían los cimientos para hacerlos más fijos, hallaron mucho oro y plata y chalchihuis, y perlas aljófar y otras piedras. Y asimismo a un vecino de México que le cupo otra parte del mismo solar, halló lo mismo, y los oficiales de la hacienda de su majestad demandábanlo por de su majestad, que le venía de derecho, y sobre ello hubo pleito, no se me acuerda lo que pasó, más de que se informaron de los caciques y principales de México y de Guatemuz que entonces era vivo, dijeron que es verdad que todos los vecinos de México de aquel tiempo echaron en los cimientos aquellas joyas todo lo demás, que así lo tenían por memoria en sus libros y pinturas de cosas antiguas. Por esta causa se quedó para la obra de la Santa Iglesia de Señor Santiago. Dejemos esto, y digamos de los grandes y suntuosos patios que estaban delante del Huichilobos, a donde está ahora Señor Santiago, que se dice el Taltelulco, porque así se solía llamar. Ya he dicho que tenían 2 cercas de cal y canto antes de entrar dentro, que era empedrado de piedras blancas como losas, y muy encalado y bruñido y limpio, y sería de tanto compás y tan ancho como la plaza de Salamanca, y un poco apartado del gran CU estaba una torrecilla que también era casa de ídolos, o puro infierno, porque tenía a la boca de la una puerta una muy espantable boca de las que pintan, que dicen que es como la que está en los infiernos, con la boca abierta y grandes colmillos para tragar las ánimas.
E asimismo estaban unos bultos de diablos y cuerpos de sierpes junto a la puerta, y tenían un poco apartado un sacrificadero, y todo ello muy ensangrentado y negro de humo e costras de sangre, y tenían muchas ollas grandes y cántaros e tinajas dentro en la casa llenas de agua, que era allí donde cocinaban la carne de los tristes indios que sacrificaban, que comían los papas, porque también tenían cabe el sacrificadero muchos Nava Jones y unos tajos de madera como en los que cortan carne en las carnicerías. Y asimismo detrás de aquella maldita casa, bien apartado de ella, estaban unos grandes rimeros de leña, y no muy lejos una gran alberca de agua que se henchía y vaciaba que le venía por su caño encubierto de la que entraba en la ciudad desde Chapultepeque. Yo siempre la llamaba a aquella casa el infierno. Pasemos adelante del patio y vamos a otro CU, donde era enterramiento de grandes señores mexicanos que también tenían otros ídolos, y todo lleno de sangre e humo, y tenía otras puertas y figuras de infierno. Y luego junto de aquel CU estaba otro lleno de calaveras e zancarrones puestos con gran concierto, que se podían ver, mas no se podían contar, porque eran muchos, y las calaveras por sí, y los zancarrones en otros rimeros. Y allí había otros ídolos, y en cada casa o CU y adoratorio que he dicho. Estaban papas con sus vestiduras largas de mantas prietas y las capillas como de dominicos que también tiraban un poco a las de los canónigos y el cabello muy largo y hecho que no se podía desparcir ni desenredar, y todos los más sacrificados las orejas e en los mismos cabellos mucha sangre. Pasemos adelante, que había otros cues apartados un poco de donde estaban las calaveras que tenían otros ídolos y sacrificios de otras malas pinturas, y aquellos decían que eran abogados de los casamientos de los hombres. No quiero detenerme más en contar de ídolos, sino solamente diré que en torno de aquel gran patio había muchas casas, no altas, eran a donde estaban y residían los papas e otros indios que tenían cargo de los ídolos, y también tenían otra muy mayor alberca o estanque de agua y muy limpia a una parte del gran CU, y era dedicada para solamente el servicio de Huichilobos e Tezcatepuca, y entraba el agua en aquella alberca por caños encubiertos que venían de Chalpultepeque. E allí cerca estaban otros grandes aposentos a manera de monasterio, a donde estaban recogidas muchas hijas de vecinos mexicanos como monjas hasta que se casaban, y allí estaban dos bultos de ídolos de mujeres que eran abogadas de los casamientos de las mujeres y a aquellas sacrificaban y hacían fiestas porque les diesen buenos maridos. Mucho me he detenido en contar de este gran CU del Tlatelolco y sus patios, pues digo era el mayor templo de sus ídolos de todo México porque había tantos y muy suntuosos que entre 4 o 5 barrios tenían un adoratorio y sus ídolos, y porque eran muchos, yo no sé la cuenta de todos, pasaré adelante, y diré que en Cholula el gran adoratorio que en él tenían era de mayor altor que no el de México, porque tenía 120 gradas, y según dicen, el ídolo de Cholula teníanle por bueno, e iban a él en romería de todas partes de la Nueva España a ganar perdones. Y a esta causa le hicieron tan suntuoso CU, más era de otra hechura que el mexicano, e asimismo los patios muy grandes e con 2 cercas. También digo que el CU de la ciudad del Tezcuco era muy alto, de 117 gradas, y los patios anchos y buenos y hechos de otra manera que los demás. Y una cosa de reír es que tenían en cada provincia sus ídolos, y los de la una provincia o ciudad no aprovechaban a los otros, o así, tenían infinitos ídolos y a todos sacrificaban. Y después que nuestro capitán y todos nosotros nos cansamos de andar y ver tantas diversidades de ídolos y sus sacrificios, nos volvimos a nuestros aposentos, y siempre muy acompañados de principales y caciques que Montezuma enviaba con nosotros. Y quedarse ha aquí, y diré lo que más hicimos.